Hola familia, buenas noches. Estamos nuevamente aquí reunidos haciendo nuestro altar familiar, nuestro altar número 24. Y pues como ya lo sabemos, esta semana estamos manejando el tema principal, es el poder de la cruz. Y pues estamos recordando todo lo bonito que ha hecho nuestro Señor. Reconciliarnos con Dios ha sido uno de los temas, separados del mundo, y hoy guardarnos de la carne. Amén. Amén. Pues hay unas citas bíblicas que vamos a tocar. ¿Cuáles son? Para esta noche hacer el estudio de hoy que tiene que ver con guardarnos de la carne, estudiaremos Gálatas 5:24, Mateo 26:41 y Mateo 16:24. Entonces los animo a que tengan a la mano su Biblia y estén revisando el tema para que no nos vayamos a equivocar. Amén, amén. Bueno, pues vamos a leer la primera cita bíblica, que es Gálatas 5:24, ¿vale? Entonces, Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y añado el 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de este tema. La palabra del Señor nos quiere enseñar que nosotros tenemos que, los que hemos crucificado la carne y sus pasiones, es bueno entender de que nosotros hemos muerto a esa naturaleza, como lo dice en Romanos 6, de que nosotros ya hemos muerto a esa naturaleza pecadora, hemos muerto al pecado. Y siempre a veces lo comento que si estamos muertos al pecado, porque dice cuando hemos crucificado, pues que hemos muerto a nosotros, a la carne y a sus pasiones. Si estamos muertos al pecado, ¿qué le dirías tú a una persona muerta? Imagina que hay un muerto aquí, hay un muerto. Entonces viene una persona, una mujer, y le dice al muerto, le dice: muerto, esta noche quiero pasar la noche contigo. ¿Qué le responde el muerto? Nada, ¿Por qué? está muerto. Porque está muerto. Y eso es lo que quiere la palabra enseñarnos en Romanos 6, de que nosotros estamos muertos al pecado. O sea que cuando el pecado venga a tu vida, tú no tienes que ir a concebir a todo lo que el pecado te diga. ¿Por qué? Porque estamos muertos, porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido crucificados allí. Y nuestras pasiones y nuestros deseos quedaron allí crucificados. Por lo tanto, es bueno que entendamos. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir ahora? Vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. Y es importante que para vivir por el Espíritu, pues necesitamos alimentar nuestro espíritu, ¿vale? La otra cita bíblica que íbamos a tocar de Mateo 26, Mateo 41. 26, 41. ¿Lo tienes tú? Sí. ¿Vale? Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, pues como ve, el mismo Señor Jesucristo nos hace una recomendación en la cual nosotros tenemos que estar alimentando y velando. Dice que estemos orando. El espíritu del hombre verdaderamente siempre está dispuesto a querer buscar a Dios. Él siempre quiere, en verdad el espíritu del hombre quiere buscar, porque el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu, está, y el espíritu está, pero también es cierto que hay una carne que no quiere y la carne impide. Por lo tanto, a veces tú tienes ganas de orar, pero la carne no. Y la carne es la que hay que empezar a doblegar. A la carne es la que hay que hacer morir a esa vieja naturaleza, llevarla a la cruz para que muera. Entonces el Señor siempre entiende de que nosotros, es la carne la que nos impulsa a que hagamos las cosas del pecado. Pero nosotros tenemos que entender que dentro de nuestro ser pues están esas dos naturalezas. El pecado que quiere gobernarte y el espíritu vivificante de Jesucristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que también quiere gobernarte. Ahora depende, ¿y tú? ¿Qué quieres? ¿Cómo le gustaría ser gobernado? Depende de ti, tú decides, tú eres el que eliges. Si tú permites que te gobierne el pecado, pues harás todo lo que el pecado te diga. Pero si permites que sea Jesucristo gobernándote, pues harás todo de acuerdo a lo que Jesucristo hará, su voluntad.
¿vale? Hay otra cita bíblica. Estos temas nosotros les estamos explicando un poquito así por encima porque nos gustaría que ustedes leyeran un poco lo que es el contexto general y lo pudieran desarrollar en sus casas también. Hoy queremos compartir otra cita bíblica que es la de Mateo 16:24. 16:24, lo voy a leer yo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como hemos visto toda esta semana, hemos estado hablando sobre la cruz y hay un poder que se ha desatado en la cruz. O sea, en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo, pues el Señor nos ha dejado para que nosotros empecemos también a tomar nuestra propia cruz. Entonces, tome tu cruz, dice el Señor, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significa? Que cada uno tiene su cruz. Tenemos que llevar esa cruz. ¿Y qué es llevar la cruz? ¿Qué significa llevar la cruz? Llevar a la cruz es que nosotros tenemos que llevar al hombre, este hombre natural, llevarlo a la cruz. Llevarlo a la cruz para que allí sea crucificado, allí morir a este viejo hombre, morir a esta naturaleza. Hay una explicación que va a leer mi hijo, que es una explicación muy acertada de un comentarista bíblico y sería muy importante que lo tuvieran ustedes presente. Negar nuestro yo significa renunciar a nuestra vida anímica, nuestra vida natural. Los tres términos que se encuentran en los versos 23 al 25 de Mateo 16 están relacionados con mente, sí mismo y la vida. La mente es la expresión del yo, de uno mismo. Y el yo es la suma total de la vida del alma. La vida del alma es expresada y vivida en el yo. Y el yo es expresado por medio de la mente. Los pensamientos, los conceptos, las opiniones personales. Cuando no ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, nuestra mente aprovecha la oportunidad de actuar y expresarse. Esto fue lo que sucedió a Pedro. Así que, con lo que el Señor dijo a continuación indica que Pedro tenía que negarse a sí mismo. Es decir, que en lugar de salvar la vida de su alma, tenía que perderla. Perder la vida del alma es en realidad negarse a uno mismo. Esto es tomar la cruz. La cruz no solo hace sufrir, sino que también mata. La cruz mata al criminal y acaba con él. Cristo primero llevó la cruz y luego fue crucificado. Nosotros, sus creyentes, primero fuimos crucificados con él y ahora llevamos la cruz. Para nosotros, llevar la cruz es permanecer bajo la operación de la muerte de Cristo, la cual acaba con nuestro yo, nuestra vida natural y nuestro viejo hombre. Al hacer esto, negamos nuestro yo para seguir al Señor. Antes de la crucifixión del Señor, los discípulos le seguían de modo exterior, pero ahora, después de su resurrección, le seguimos de modo interior, debido a que en resurrección Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. Le seguimos en nuestro espíritu. Amén. Pues la verdad que es muy interesante y precioso. Sí, efectivamente, como en Mateo 16:24 lo estábamos leyendo, el contexto era que si ustedes leen lo que es parte de Mateo 24, mismo Pedro le está diciendo al Señor, ¿no? Se le acerca desde el 21, le está diciendo, el contexto es de que el Señor Jesucristo hace una declaración, le hace una declaración a Pedro y lo alaba, y le dice, bienaventurado es Pedro, ¿no? Porque le estaba preguntando, ¿quién dicen los discípulos que soy yo? Entonces él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice Pedro. Eso es Mateo 16:18. Y después empieza el Señor Jesucristo a hablar sobre la iglesia, diciéndole de que cómo iba a ser. Por lo tanto, le dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, le dice entonces en el 18,
Dice el Señor Jesucristo, hace una declaración, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí fue la primera vez que se nombró la palabra iglesia. No voy a entrar a detallar un poco esto, pero quiero hablar sobre Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro fue exaltado porque hizo una declaración cuando él dice que tú eres el Cristo. Pero mire que vemos unos versículos más adelante, después de que lo exalta, entonces el Señor empezó a hablar, ¿no? A declarar a los discípulos de que era necesario que él iba a padecer, que él iba a morir, que los principales sacerdotes lo iban a matar y que al tercer día resucitará. Entonces Pedro, el que había dado esa declaración, le dice, entonces Pedro tomándolo aparte, se lo lleva aparte y empezó a decirle, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto acontezca. ¿Qué está diciendo? No mueras. Imagínate que el Señor Jesucristo no hubiera muerto. ¿Cómo estuviéramos nosotros? Condenados. Seguíamos condenados, seguíamos de la misma condenada. Entonces, en el momento que él le dice esto, Pedro, el Señor Jesucristo que le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, primero lo alabó y después lo bajó nuevamente. Y así a veces pasa en la vida cristiana de nosotros, porque no tenemos nuestra mente natural sigue actuando a veces en la carne. A veces en un momento estamos un día en el espíritu, pero otros días estamos actuando del momento de la carne. Y por eso es que el Señor Jesucristo le dice eso, de que le dice, si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo, porque era necesario morir, era necesario que hubiera muerte para que hubiera vida. Sí, así como lo digo, es necesario que hubiera habido muerte para que nosotros tuviéramos vida. Por lo tanto, nosotros solamente queremos dejarle este tiempo y esperamos que haya sido de muchísima bendición. Pues nada, animarles para que sigamos haciendo nuestros altares familiares. Qué importante es esta palabra que hemos estudiado hoy. Tener en cuenta que muchas veces lo que a nosotros nos parece bueno que hay en el mundo, para Dios puede ser muy malo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el mundo nos atrapa fácilmente. Las cosas del mundo están a disposición de todos, de nuestros hijos, de nosotros mismos, la tecnología, la televisión, todo. Entonces tenemos que saber qué estamos recibiendo en nuestra mente, de qué nos estamos alimentando, si alimentamos la carne o si alimentamos el espíritu. Entonces, si queremos alimentar el espíritu, pues tenemos que estar en oración, leyendo la palabra, haciendo ayuno y tener muchísimo cuidado con lo que vemos cada día por medio de las redes sociales, la televisión y todo esto que se nos pone tan fácilmente. Nada, bendecirlos, darle las gracias al Señor porque hoy nos acompañó mi hijo, mi nuera y pues nada, que el Señor los bendiga grandemente y continuamos. Adiós.